Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde la educación se redujo mínimo. Usted no me podrá mentir de que ahora hay mucha competencia en lo que son los estudios. Para poder ingresar a la universidad, todos nosotros tenemos que prepararnos más de 5 años, porque en el colegio no nos dan todos esos conocimientos que nos requieren en una universidad superior. Es la verdad. Es la verdad. Yo le digo al señor ministro que venga en mi cara y me diga que mi hermano es una rata, que mi hermano no merece derechos humanos. Denuncian penalmente a ministro Morgan Quero tras llamar ratas a víctimas de las protestas contra Dina Boluarte. Las dos denuncias realizadas ante el Ministerio Público se basan en el presunto delito de discriminación por parte del ministro Morgan Quero. El ministro de Educación fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público. Conversamos con el abogado de las víctimas el 9 de enero, César Quispe Calcín, en referencia a las versiones emitidas por el ministro de Educación, Morgan Quero, sobre llamarles no a los que han participado en las protestas como ratas, literalmente. Doctor César, bienvenido a la decana. ¿Qué acciones se va a hacer y cómo lo toman usted por la parte legal, sobre todo en las versiones que dio el ministro de Educación? Sí, miren, primero por la parte legal. Estamos en un estado de derecho. Y aquí en el país, en el Perú, somos muchísimas culturas, somos un país pluricultural, incluso plurinacional, donde los ciudadanos tenemos derecho desde ese primer artículo que dice la Constitución, y incluso es una orden para todos los peruanos, eso incluye a los funcionarios, que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Entonces, en ese marco, este sujeto, porque no podríamos calificarlo de otra manera, al ministro de Educación, cuando se refiere sobre los derechos humanos que son para las personas, no para las ratas textualmente, es un acto de discriminación, racismo total. Por eso coincide incluso con los informes como el de Amnistía Internacional, cuando en su título ponía racismo letal. O sea, estos sujetos que en realidad son a todas luces ahora mafias que se han enquistado y han tomado por asalto el Estado, se les ocurre decir cada cosa que piensan. Entonces, en términos jurídicos, lo que se va a hacer, hoy día se está discutiendo ya a nivel nacional, porque ahora no es solamente PUNO, sino es una organización nacional de mártires y víctimas de los familiares, y hoy mismo se va a tomar la decisión de denunciar a este sujeto por racismo, por discriminación, tal como ya se ha tomado la decisión en el caso de Blume. Blume ha reconocido lo que él ha hecho y lo que han ejecutado. Por lo tanto, este instigador tiene que irse a la cárcel, igual que los demás autores, sean directos, intelectuales, o la cadena de mando, o la misma Dina. Entonces, todos estos sujetos que están en el poder, que fungen de ministros, miren lo que piensan. Así que, en términos jurídicos, es eso lo que se va a hacer. Pero también cabe la reflexión y análisis histórico, social, ¿no?, del país. Este tipo de personas son las que han gobernado permanentemente el país en estos 200 años, salvo Velasco, salvo un pedazo a Ramón Castilla, salvo en estos últimos años el caso de Pedro Castillo, y que por esa razón lo tienen preso. Entonces, este tipo de personas, este tipo de sujetos son las que tienen controlado y dirigen la vida de todos los peruanos, o los destinos de los peruanos en estos 200 años de vida republicana del país. Por lo tanto, jurídicamente tenemos que actuar, social y históricamente tenemos que reflexionar y tomar decisiones, porque el poder depende del pueblo y el poder emana del pueblo. Entonces solo hace falta que los ciudadanos, los 34 millones de peruanos, nos empoderemos de esos derechos y recuperemos la democracia, porque ya no se puede permitir todos los días que insulten, que raceen, que discriminen a los 34 millones de peruanos. Entonces se va a proceder legalmente. Bueno, los congresistas al parecer también han mostrado cierto respaldo a lo que es la población, ¿no? Lo que está pidiendo que se pueda destituir, tal como aparentemente, entre comillas, no sé si para quedar bien, lo hizo la Defensoría del Pueblo. Sí, mira, pero bueno, ya vale la pena al menos una pincelada ahí el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero la mayoría de los peruanos, el 99.9%, excepto seguramente los
criminales racistas que están en el Congreso de la República, que son unos cuantos, ¿no? Pero la mayoría de los peruanos están exigiendo, y la Organización Nacional de Víctimas, por supuesto los abogados a nivel nacional que aplicamos la ley, la norma y entendemos derechos humanos, ese tipo de versiones tiene que ser castigado con la inmediata destitución de este sujeto como ministro. Y por supuesto haremos nuestra tarea de denunciarlo. Ahora también el tema de que ¿cree usted que de a poco los que están trabajando al lado del Dina Boluarte de a poco se van quitando la máscara, van mostrándose las personalidades que ellos tienen? Eso es preciso lo que dices. Desde el 7 de diciembre, miren, han tratado de maquillar. Incluso dijeron que habían hecho una sucesión constitucional y nunca se hizo una sucesión constitucional porque nunca llegaron a 104 votos, solo 101 votos. Eso en cualquier parte del mundo se llama asalto, se llama golpe de Estado parlamentario, se llama el establecimiento de un gobierno de facto, se llama el establecimiento de una dictadura. Pero han ido maquilando, pero ya no pueden con su genio estos sujetos. Yo los llamo aquí abiertamente porque soy un quechua, soy un abogado quechua, soy un abogado originario quechua. Estos son unos caras puros en su mentalidad colonial, que es eso lo que piensan de la mayoría de los peruanos. Entonces ya se han sacado la careta, ya no tienen vergüenza. Estos días han estado haciendo leyes, por ejemplo, para entre ellos ahí consolarse, porque ayer, por ejemplo, promulgaron una ley donde supuestamente ¿no? Le ordenan a la Fiscalía, al Poder Judicial, que no pueden ya ellos ordenar la prisión preventiva de quienes asesinen, ¿no? O sea, policías o militares que asesinen. Pero qué chistosos que son, porque esos delitos en cualquier parte del mundo y para el futuro, incluso aquí en el Perú, son calificados como delitos de lesa humanidad, no prescriben. Entonces, si ahorita, en este mismo minuto, alguien sale a marchar a la plaza y dispara a este policía, no se va a quedar impune con esa ley. A él se le va a mandar a la cárcel porque son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, están realmente, en el último momento, yo lo que estoy leyendo de todo esto es que están desesperados. Algo está pasando al interno. Yo creo que están muy desesperados, incluido Dina, porque se están ajustando entre ellos, ¿no? Entre la mafia que hay en el Congreso, el Poder Ejecutivo, porque hace poco, no nada más, hace menos de 2 semanas, han admitido ya a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Dina por las muertes en el Perú. Y ahora se le vienen otras carpetas, otras investigaciones a Dina también por el tema de las cirugías. Y en el tema de los congresistas, ellos se les está acabando el tiempo. Entonces yo creo que hay una pugna interna muy fatal entre ellos. Ya están empezando a chavetearse y su desesperación les hace hablar eso que ha dicho ayer, por ejemplo, el ministro de Educación. Finalmente, el día de ayer también una hermana que ha participado en las protestas en la ciudad de Puno, justamente en Alto Puno, una hermana que ha sido sentenciada con pena suspendida. ¿Cómo tomar y cree que ha sido una especie de elección, digamos, o un mensaje literal a la población de que salga a protestar, que pueda seguir la misma línea de que pueda ser sentenciado? Sí, es un mensaje de criminalización de la protesta. Y aquí yo acuso a los fiscales y a los jueces que han resuelto de esta manera. Porque siendo y viviendo dentro de la región Puno, ellos deberían entender la aplicación de la Constitución, la aplicación de los derechos humanos, la aplicación de la convencionalidad o el control convencional. Es decir, si una persona, por ejemplo esta señora, ¿no? En el caso concreto, en los videos, ¿qué hemos visto en los videos? Que más bien a ella lo han llevado a ensangrentada. Quienes deberían haber sido más bien denunciados y estar con prisión preventiva o con una sentencia ya son los efectivos policiales. Entonces, estos fiscales y jueces hay que tener en mente quiénes son, porque en el futuro lo que tenemos que hacer con estas personas es que aprendan a respetar el Estado de Derecho, aprendan a respetar los derechos que están en la Constitución. Entonces, esto es una salvajada de parte de estos magistrados que han resuelto para sentenciar a esta hermana que estaba caminando, estaba ejerciendo su derecho humano a la protesta, o sino que nos digan a ver qué oficial, qué policía está muerto, como decía Blume, ¿no? Y Blume es otro salvaje que dijo en esa entrevista, no, es que mataron a oficiales, y cuando el periodista le replica y le dice, pero ¿cuáles son los nombres? ¿A cuántos oficiales? Y después él retira su palabra.
y engañosamente utilizan esas palabras. Entonces, una llamada de atención a todos los operadores de justicia. Tienen que aplicar la ley como corresponde, más bien en contra de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, y no ejercer la criminalización de la protesta, porque esto la ciudadanía en un futuro va a castigar. No es que va a quedar en el olvido, o porque ahorita van a dictar una sentencia, o el fiscal, lo que está ocurriendo en varios puntos aquí en nuestra región también, ¿eh? O sea, hay en Macusal y aquí hay en Juliaca actos de criminalización de la protesta. Entonces, les llamo la atención para que no sigan cometiendo esos atropellos, porque la ciudadanía, la historia, los va a juzgar. Esto no va a quedar impune, porque es una forma también de actuar ilegalmente, es una forma de actuar, incluso yo diría convertirse en cómplice de la dictadura por criminalizar la protesta. Entonces, atentos y aténganse a las consecuencias, porque hay leyes, hay normas, hay constitución, hay procedimientos con las cuales ellos tienen que en el futuro ser juzgados también. Hace poco también fue entrevistada una de las familiares de las víctimas, en este caso en Exitosa. Vamos a compartir un fragmento. Yo le digo al señor ministro que venga en mi cara y me diga que mi hermano es una rata, que mi hermano no merece derechos humanos. Hoy está en nuestros estudios Milagro Samillán, cuyo hermano, el médico Marco Antonio Samillán, murió durante las protestas en Juliaca el 9 de enero del año pasado. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias más bien por hacerme la invitación, señor Lucas. Para mí y para las familias es una indignación total escuchar a este sujeto, porque no se le puede llamar ni siquiera ministro de Educación. Es un sujeto que se ha encargado de mancillar la dignidad y la memoria de todos nuestros seres queridos. No solo de ellos, tenemos más de 1.500 sobrevivientes y las 50 familias que estamos hasta el día de hoy con el dolor de no encontrar justicia. 2 años y no encontramos responsables. El 10 de diciembre se festejan los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se festejan acá en el Perú? Y se le ha preguntado a este señor, y usted lo ha presentado en el video, y él ha sido tan claro de decir que las ratas no tienen derechos. Él está diciendo que mi hermano y las 49 víctimas asesinadas no tienen derechos, porque él los considera unas ratas. Yo me pregunto, nosotros que somos de provincia, las madres comerciantes, ¿somos unas ratas verdaderamente para este gobierno? ¿No merecemos un poquito de respeto ante tanto dolor causado que nos ha hecho este gobierno? Me indigna tanto esto. Ver a las mamás, creo que este dolor es de las mamás, de las esposas, de las hijas, que hasta el día de hoy no encontramos justicia. Ayer hemos festejado 2 años de la conmemoración en Andahuaylas. 7 andahuaylinos han sido asesinados. Niños de 15 años, más de 50 heridos en Andahuaylas. Y este sujeto que dice que tiene estudios, ministro de Educación, que normalizó la violación de niñas en Aguajún, diciendo que es una práctica cultural. Y el día de ayer dice que los 50 asesinados no merecen derechos humanos y que somos unas ratas. Nos encontramos con el dolor ahí, indignados, que este gobierno una vez más mancilla la memoria y la honra de nuestros seres queridos. Porque pongo como ejemplo, mi hermano, un licenciado en biología, a un paso de ser médico, no merece los derechos humanos que por ley nos corresponden a todos los peruanos. Yo le digo al señor ministro que venga en mi cara y me diga que mi hermano es una rata, que mi hermano no merece derechos humanos, que nos diga delante de todas las familias, para nosotros demostrarle con pruebas y hechos que todos los que han sido asesinados no es lo que él dice. Al contrario, son más personas, más educados que este señor. Hay niños de 15 años que han sido frustradas sus carreras.
Una niña de 17 años, estudiante de psicología. Su sueño fue apagado. Niño de 15 años, futbolista. Y el día de hoy no está. Y seguimos siendo revictimizados por este gobierno. Mostramos total rechazo a las palabras de este ministro. Pedimos su destitución inmediata y que haga unas disculpas públicas y que sea retirado de su cargo. Porque como peruanos, como hermana, no podemos permitir que este señor ocupe un cargo tan importante en nuestro Perú, que es el Ministerio de Educación. ¿Qué educación estamos dando a nuestros hijos? Y con estas autoridades, por favor, hermanos peruanos, reaccionemos. No es posible que digan que nosotros no tenemos derechos humanos. Ahora, Milagros, yo entiendo completamente la indignación de ustedes. Ayer hemos hablado con varios de ustedes. Yo he estado siguiendo una investigación particular sobre este tema, porque creo que lo que pasó en esos días es... Bueno, ahí está la entrevista. Ustedes pueden ir a Exitosa. Esperemos no tener problemas por derecho de autor. Exitosa a veces te aplica, entonces... Pero no importa, era necesario pasar un fragmento, porque ahí está. Una expresión auténtica, sincero, y que lo expresa es, uno puede identificar ese sentimiento en Andahuaylas, en Ayacucho, en Pichanaki, en Puno, en Carvaya, en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, en Barrio Chino, en Lima. Algunos familiares, por temor, por miedo, por amenazas, no dan declaraciones, incluso como que lo dejan a un lado. Pero por otro lado, hay compatriotas que salen al frente, dan la cara, porque la idea es que esto no se repita. No se repita, porque el ministro de Educación es lo que ha provocado finalmente. Claro, Dina Boluarte es la promotora de los insultos permanentes desde el gobierno. Dijo, Puno no es el Perú, cuántos muertos quieren, que con 10 soles pueden comer, ¿no? Entre ellos se han matado. Y por otro lado, robando. Corrupción como en la época de los 90. Caso Rolex, Guayque en la sombra, cofre, las cirugías y promulgación de leyes que va en contra de todos los peruanos. Incluso ahora dice que pena de muerte, ¿no? Pena de muerte. Otro psicosocial. Pero ¿a qué nos ha llevado este gobierno? Pues este gobierno ya va por 2 años de gestión. No es meses. No es 1 año y medio como la de Pedro Castillo. Es importante tomar en cuenta a dónde nos lleva el gobierno de Dina Boluarte y el gobierno de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre, Partido Morado, se prestaron para eso. Alianza para el Progreso es la mayor responsable junto con Fuerza Popular. Y otros congresistas traidores, ¿a qué nos ha llevado? Como sabemos en la educación, que era una institución SUNEDO que se conoce que regula la calidad de la formación universitaria, incluso desde la escuela. Todo eso, que estaba ya pleno funcionamiento, ¿qué han hecho? Lo han destrozado. ¿Y a qué nos ha llevado eso? En todo caso, vamos a escuchar a una alumna de la región de Cusco de lo que advirtió y lo encaró a un ministro. ¿Qué es lo que dijo? Atención. Cusco, una valiente alcaldesa escolar del Colegio Comercio 41 tomó la palabra y le dijo sus verdades al ministro de Trabajo Daniel Maurate durante su visita al Cusco. Con decisión, la escolar denunció las deficiencias en la educación, afirmando que los estudiantes que terminan el 5º de secundaria no están preparados para la universidad y necesitan hasta 5 años más de capacitación para ingresar. Además, exigió la reparación inmediata del techo de su colegio lleno de goteras y en riesgo de colapso. Este contundente reclamo ocurrió frente al gobernador regional Werner Salcedo en el lanzamiento del programa Mi Carrera. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la educación se redujo mínimo. Usted no me podrá mentir de que ahora hay mucha competencia en lo que son los estudios. Para poder ingresar a la universidad, todos nosotros tenemos que prepararnos más de 5 años, porque en el colegio no nos dan todos esos conocimientos que nos requieren en una universidad superior, es la verdad.
es la verdad. Realmente se vive esa realidad ahora en la actualidad. ¿Cómo queríamos que ustedes, como el Estado, en representación de todo el Congreso, que la presidenta como nuestra autoridad, como la jefa de Estado, ponga en poco conocimiento y invierta más en la educación y en todos nosotros? Todos tenemos que esforzarnos mucho. No contamos con ese apoyo que realmente necesitamos para salir adelante. Nuestros mismos padres nos dan el ejemplo que no pueden confiar en sus autoridades. Discúlpeme, Clark, es cierto, ahora en la actualidad no existe la confianza del pueblo y el Estado. Es una tristísima realidad. Por eso, en representación de mi institución, le digo, ahora mi institución se está quebrándose. Vivimos en una institución donde el techo se nos puede caer encima, hay goteras por todas partes. La construcción nos dijeron que se va a hacer en el año 2026. Tenemos que esperar 2 años para que se inicie esta construcción. Ahí está, las declaraciones de la estudiante. En Perú, de acuerdo a las cifras PISA, el Perú se encuentra en los últimos lugares, ¿no? Prueba, si uno escribe prueba PISA, Perú está en los últimos lugares. Perú debuta con resultados negativos en evaluación PISA sobre pensamiento creativo. Claro, si Dina Boluarte ha destinado recursos económicos de todos nosotros, que es para dar bonos a los policías, para los congresistas que se han aumentado el sueldo, para militares, y ahora último, como verán, han aprobado, en este caso presupuesto 2025, un pago total de 7.500 millones por compra de aviones de guerra para Fuerzas Armadas. Y también para el ejército, para la marina, todo eso. Ya don César Hilbrand advirtió que esto va a ser otra tremenda corrupción. Claro, con la complicidad de empresas que venden este tipo de armamentos. Claro, si tienes ese tipo de criterios, porque piensan que Dina Boluarte va a seguir, porque los policías militares lo van a apoyar, se equivoca. Pero ahí está, o sea, la educación ha abandonado. Entonces, por esas razones, el señor Morgan Quero debe renunciar. Reitero, un ministro lambiscón, lacayo, que sirve a un gobierno ilegítimo. Bien, compatriotas, yo termino el programa sin antes invitarlos que ustedes puedan compartir el video. Se los voy a agradecer mucho, porque vamos a hacer viajes largos, ¿no? Estamos anteayer estuvimos en Ayacucho por el bicentenario. Ahí podemos hacer un programa, lo grabamos, lo subimos. Muy bien. Después nos desplazamos a Apurímac, tierra de Dina Boluarte, para conmemorar 2 años de masacre. Los familiares siguen exigiendo justicia. Estuvo también Amnistía Internacional y los familiares, ¿no? Con la solidaridad de Ayacucho, de Puno, y también algunos compatriotas de Lima han venido, han acompañado. Nos vamos. Antes de eso, compatriotas, les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal alterno, que es Timoteo Cutipa en vivo, con la finalidad de que los programas vamos a ser cortos. Tenemos problemas en Facebook. Nuestros videos que publicamos son censurados, no se puede compartir, no puede siquiera reproducirse. Entonces, frente a eso, tenemos 2 canales de YouTube. Suscríbanse, activando la campanita, los que no están, y de esa manera también nosotros sentimos el apoyo y vamos a esforzarnos más, como siempre tratamos de hacerlo, ¿no? Así que están invitados. Nos vemos más tarde seguramente. Entonces ahí les facilito el link para que puedan ir directamente al canal y suscribirse. Se los agradeceré mucho. Y todos los que quisieran apoyarnos económicamente, con un granito de arena, yo los agradezco infinitamente, porque esto nos sirve para desplazarnos varios puntos. Nosotros respondemos con nuestro trabajo. No nos gusta pelear con algunos compañeros que sí, pues, he visto, pero es un tema que no quiero meterme porque hay temas de alta relevancia. Yo trato de viajar en varias regiones, conocer, escuchar y compartir con ustedes. Ya cada quien va compartiendo algunas opiniones que pueda remitir nuestros entrevistados o los planteamientos que pueda haber.
siempre les pido que tengan su propio criterio, su propio, digamos, punto de vista, sus propios planteamientos, pero que eso no nos lleve a pelearnos. Eso creo que no es la política en sí, salvo los que son todavía semi-europeos, ¿no? Que todavía se creen descendiendo de los españoles, algo así, o sea, añoran estar en Europa. Y cuando van allá, ¿cómo los tratan? ¿Cómo los tratan? Como cualquier bicho. Pero hay que derrotarlos eso a través de propuestas de lo que uno puede compartir o tal vez no. Entonces, yo me comprometo, programas bonitos, como siempre trato de hacer en lo posible, pero eso requiere esfuerzo, tiempo, y el internet, espero tener también internet fluido, no sé cómo conseguir, porque reitero, uno va a otros países, digo, provincias, regiones, y acceso a internet pésimo. Yo hoy en la mañana iba a salir 7 de la mañana, y finalmente no pude. Entonces, vamos con todo, con mucha fuerza, en confianza en nosotros mismos, y como dice varios compatriotas por ahí, solo el pueblo salva al pueblo. Tupanán Chicama, nos vemos más tarde. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.